Siempre me ha atraído San Francisco. Hay algo en esta ciudad que se siente viva, siempre vibrante con posibilidades y historias no contadas. Soy Maya, una diseñadora gráfica de 30 años, y mi vida aquí ha sido una mezcla de trabajo, momentos tranquilos y algún que otro giro inesperado. Vivo sola en un apartamento moderno y elegante del que me siento orgullosa. No es espacioso, pero es el tamaño perfecto para mí. La mejor parte, su ubicación. A solo un corto paseo de la agencia de diseño donde paso la mayoría de mis días. Mi trabajo es más que solo una ocupación, es una pasión. Me entrego a cada proyecto con un nivel de enfoque que incluso me sorprende. Cada tarea nueva se siente como un reto emocionante, una oportunidad para crear algo original y con impacto. Los fines de semana, cuando necesito un descanso del bullicio de la ciudad, me retiro a un pequeño parque cercano. No es nada extraordinario, solo un trozo de césped entre el concreto de la ciudad, pero es mi santuario. Los árboles altos y los pájaros cantando brindan una paz difícil de encontrar en cualquier otro lugar de San Francisco. Es aquí, en este rincón tranquilo de la ciudad, donde encuentro consuelo e inspiración, un lugar donde puedo pensar y recargar energías. Una tarde fresca de otoño, mientras estaba dibujando ideas para un nuevo proyecto, un ruido repentino me sacó de mis pensamientos. Miré hacia arriba y vi a un hombre tendido en el césped, con un aire algo aturdido. ¿Estás bien?, le pregunté, acercándome rápidamente. El hombre, probablemente en sus 30 años, parpadeó hacia mí. Sí, estoy bien, dijo, ofreciendo una sonrisa avergonzada. Solo tropecé con mis propios pies. Su nombre era Jaque, y resultó que trabajaba en bienes raíces. Había algo magnético en él. Su carisma era imposible de ignorar. Su naturaleza extrovertida contrastaba notablemente con mi comportamiento más reservado. Durante las siguientes semanas, seguimos encontrándonos en el parque, y lo que comenzó como charlas casuales pronto se convirtió en algo más. Pasamos de hablar del clima a compartir historias personales mientras tomábamos café. Nuestros fines de semana empezaron a girar en torno a nosotros, y antes de darme cuenta, estábamos pasando noches hasta tarde juntos, explorando la ciudad durante todo el fin de semana. Nuestra relación avanzaba rápidamente y se sentía natural, emocionante, aunque también algo abrumadora. Un día, Jaque sugirió que nos mudáramos juntos. No lo esperaba, y la idea de fusionar mi vida con la de otra persona me intimidaba, pero no podía negar cuánto me importaba. Después de pensarlo un poco, acepté. Encontramos un apartamento más grande en una zona más nueva de la ciudad, uno con habitaciones luminosas y una sensación de amplitud que parecía simbolizar un nuevo comienzo para nosotros. Al principio, vivir juntos se sintió como un nuevo inicio, pero pronto comencé a notar grietas en nuestra vida aparentemente perfecta. Comenzó sutilmente. Jaque sugirió que redujera mis horas de trabajo para enfocarme más en nuestro hogar y nuestra relación. Al principio pensé que bromeaba, pero cuanto más insistía en el tema, más me di cuenta de que hablaba en serio. Estaba atónita. Mi trabajo era todo para mí, no era solo un empleo, era una parte importante de lo que era. La idea de alejarme de mi carrera me parecía como perder una parte de mí misma. Intenté equilibrar ambos, pero la tensión entre nosotros era palpable. Para complicar más las cosas, estaba la madre de Jaque, la señora Harrison, quien vivía cerca y visitaba con frecuencia. Su presencia añadía otra capa de estrés a nuestra relación ya tensa. La señora Harrison, de unos 60 años, era amable, pero tenía puntos de vista profundamente tradicionales sobre los roles de género. Sus comentarios sobre las labores del hogar y la priorización de la familia sobre el trabajo me hacían sentir como si mi carrera estuviera siendo minimizada. Jaque parecía estar de acuerdo con su madre cada vez más, y la tensión en nuestra relación comenzó a hacerse evidente. A pesar de la presión creciente, intenté mantenerme optimista, esperando que las cosas mejoraran. Me encontraba constantemente atrapada entre cumplir con las demandas de mi trabajo y tratar de vivir a la altura de las expectativas que Jaque y su madre habían impuesto. Se sentía como caminar sobre una cuerda floja, y temía caer en cualquier momento. Una noche, después de un día especialmente agotador en el trabajo, me senté en nuestro nuevo apartamento, abrumada. De repente, me golpeó la realización, estaba perdiendo de vista quién era. Mi independencia, algo de lo que siempre me había sentido orgullosa, se me escapaba, y me sentía asfixiada. En ese momento de claridad, supe que tenía que hacer algo para preservar el núcleo de quien era mientras navegaba este nuevo y difícil capítulo de mi vida. Así que comenzó un pequeño acto de rebeldía. Decidí hacer como si hubiera renunciado a mi trabajo, aunque seguía trabajando desde casa. Abrí una cuenta de ahorro separada, guardando dinero en silencio para proyectos freelance.
Pequeños trabajos que me ayudaban a sentir que aún tenía el control, que aún sostenía una parte de mi independencia. No era mucho, pero era algo, una sutil rebelión contra la creciente presión que sentía. Lo que no había comprendido era que esta decisión daría pie a una confrontación que cambiaría todo. Pensaba que mudarme con Jaque sería una nueva aventura, una oportunidad para construir algo significativo juntos, pero a medida que las semanas se convertían en meses, la emoción de nuestro nuevo apartamento comenzaba a desvanecerse, revelando problemas que no habíamos confrontado completamente. Las sugerencias de Jaque sobre mi carrera persistían. Sacaba el tema de que redujera mis horas de trabajo, siempre enmarcándolo como una forma de mejorar nuestra relación. Sería bonito que pudieras estar más tiempo, decía, con la voz llena de preocupación. Podríamos pasar más tiempo juntos, tal vez incluso trabajar en hacer que este lugar se sienta más como un hogar. Al principio traté de ignorarlo, pero el peso de sus palabras persistía, volviéndose más pesado con el tiempo. Al principio traté de ignorarlo, pensando que podría ser solo una fase, pero cuanto más Jaque lo mencionaba, más sentía que mi independencia se me estaba despojando lentamente. El equilibrio entre mi trabajo y las demandas de nuestra relación se volvía más difícil con cada día que pasaba. Amaba a Jaque, pero también amaba mi trabajo. Era una parte integral de quién era. Las cosas empezaron a empeorar cuando la señora Harrison, la madre de Jaque, comenzó a visitarnos más seguido. Sus visitas siempre eran corteses, pero había una tensión subyacente. La señora Harrison tenía opiniones muy firmes sobre cómo una mujer debería priorizar su vida, y parecía que sus puntos de vista estaban influyendo en Jaque más de lo que había dado cuenta. Una noche, mientras preparaba la cena, la señora Harrison apareció inesperadamente, miró alrededor de la cocina y comentó algo que me dolió. Es importante hacer que un hogar se sienta cálido y acogedor, ¿sabes? Dijo, con un tono casual, pero sus palabras cargadas de un peso inconfundible. Mantener las cosas organizadas y dedicar tiempo a eso realmente puede hacer una diferencia. Sonreí con fuerza, tratando de mantener la compostura. Estoy de acuerdo, señora Harrison. He estado trabajando en hacer de este un lugar cómodo para nosotros. Oh, estoy segura de que estás haciendo lo mejor que puedes, respondió, aunque con una nota de desaprobación en su voz. A veces, sin embargo, es mejor enfocarse más en crear un ambiente de cuidado en casa, en lugar de estar demasiado absorta en el trabajo. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. La conversación me dejó frustrada y atrapada. Jaque y yo nunca habíamos hablado sobre este nivel de interferencia de su madre, y parecía que él se alineaba más con sus puntos de vista tradicionales cada día. Empecé a sentirme como una extraña en mi propio hogar. Intenté adaptarme, reduje algunas horas de trabajo y me enfoqué más en la casa, pero sentía que una parte de mí se iba reduciendo con cada cambio. A pesar de mis esfuerzos, la tensión entre Jaque y yo solo aumentaba. A menudo me decía, siempre estás ocupada. Maya, ¿no puedes tomar un descanso? El colmo llegó una noche después de una discusión particularmente acalorada. Jaque, visiblemente frustrado, estalló. No me apoyas ni a mí ni a nuestro futuro, gritó. Siempre estás priorizando tu trabajo sobre nosotros. Esto no es lo que imagino para nosotros. Estaba devastada. Sentía que me estaban arrancando entre mi amor por Jaque y mi pasión por mi carrera. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. La presión era implacable y me estaba quedando sin formas de mantener todo equilibrado. En un intento desesperado por recuperar algo de control sobre mi vida, tomé una decisión drástica. Comencé a hacer como si hubiera renunciado a mi trabajo, a puerta cerrada. Seguía trabajando en proyectos freelance, abriendo una cuenta de ahorro separada para guardar el dinero que ganaba. Era una rebelión secreta, una forma de aferrarme a una parte de mi independencia mientras intentaba cumplir con las crecientes expectativas que se me imponían. Aunque esto me daba una pequeña sensación de control, añadía otra capa de estrés. Mantener la farsa era agotador, y no podía quitarme la sensación de que lentamente me estaba perdiendo en el proceso. Tuve que ser meticulosa con cuándo y cómo trabajaba, siempre asegurándome de no cometer un error. El costo emocional de todo esto era inmenso, y se estaba volviendo cada vez más difícil mantener la fachada. La creciente frustración de Jaque era evidente, y la tensión entre nosotros llegó a su punto de quiebre durante uno de sus arrebatos borrachos. Me acusó de socavar su visión para nuestro futuro, exigiendo que me ajustara a sus expectativas y las de su madre. La confrontación fue dolorosa, y me dejó cuestionando si esta relación valía el costo para mi bienestar. Comencé a darme cuenta de que, no importaba cuán duro intentara complacer a todos, me estaba perdiendo en el proceso. La fachada de armonía que había trabajado tanto por mantenerse estaba resquebrajando, y debajo de ella había una dolorosa verdad: algo tenía que cambiar.
Sabía que tenía que tomar una decisión, una que me obligaría a enfrentar la realidad de mi situación y a descubrir qué era lo que realmente quería para mi futuro. La atmósfera en casa se había vuelto cada vez más opresiva, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de mantener la pretensión de haber renunciado a mi trabajo mientras trabajaba en secreto desde casa. La presión comenzaba a hacer mella en mí, y las frustraciones de Jaque se volvían más frecuentes e intensas. Una noche, Jaque llegó tarde a casa, su humor agrio y sus palabras cortantes. Era obvio que había estado bebiendo, y claramente estaba más que solo un poco borracho. Pude ver la frustración en sus ojos mientras tambaleaba hacia la sala. ¿Por qué sigues trabajando?, exigió, con la voz un poco arrastrada. Pensé que ibas a enfocarte en nuestra vida juntos. Intenté mantener la calma. No estoy trabajando, te he dicho, estoy enfocándome en nosotros. Solo estoy organizando algunas cosas. No me mientas, Maya. Su voz se alzó, y pude ver cómo la ira comenzaba a hervir. Siempre estás trabajando, siempre ocupada. ¿De qué sirve todo esto si ni siquiera puedes comprometerte con nosotros? Me sorprendió su acusación. Estoy haciendo todo. Puedo, pero esto no se trata solo de mí, se trata de nosotros. Estoy tratando de equilibrar ambas cosas, pero no es fácil, dije, con la voz temblorosa por la presión de todo esto. El rostro de Jaque se enrojeció de ira. ¿Equilibrar? Parece que siempre pones tu trabajo primero. No me estás apoyando, ni a mí ni a nuestra relación. Has cambiado, Maya. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Eran un recordatorio de todo lo que estaba mal, la presión constante de renunciar a partes de mí misma por el bien de nuestra relación. Pero no solo era la ira de Jaque, era su creciente alineación con las opiniones de su madre lo que estaba causando el verdadero conflicto. La señora Harrison había estado visitando más seguido, y sus comentarios se habían vuelto más agudos, más directos. Un día, mientras Jaque estaba en el trabajo, ella vino a ver cómo avanzaba nuestra nueva vida juntos. Miró el apartamento con una mirada crítica, y su desaprobación era evidente. «Sabes», comenzó, con un tono condescendiente, «el papel de la mujer es importante en un hogar. Se trata de crear un espacio cálido y acogedor. Espero que no dejes que tu trabajo interfiera con eso». Respiré hondo, tratando de mantener mis emociones bajo control. Estoy haciendo todo lo posible por equilibrar todo, señora Harrison. Ella asintió, pero había una satisfacción arrogante en sus ojos. Bueno, es importante asegurarte de que tus prioridades estén en su lugar. Un hogar necesita el toque de una mujer. La presión de Jaque y su madre era implacable. Sentía como si me estuvieran apretando por todos lados, y no importaba lo mucho que intentara. No podía cumplir con sus expectativas sin perderme en el proceso. Estaba atrapada en un ciclo de fingir y comprometerme, y eso comenzaba a desmoronarme. La confrontación final llegó una noche después de una discusión especialmente intensa. Jaque estaba borracho de nuevo, con las emociones a flor de piel y sin filtro. Estábamos en medio de un intercambio acalorado cuando de repente gritó: «Si no puedes apoyarme a mí y a nuestro futuro, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? No puedo seguir viviendo así». Sus palabras me golpearon como un cuchillo en el corazón. Sentí una profunda y aplastante sensación de realización. No podía seguir viviendo bajo esta presión. La constante lucha por mantener la fachada, el empuje implacable para ajustarme a las expectativas de alguien más, era todo demasiado. En ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Mi voz tembló cuando dije: «Tal vez tienes razón, tal vez esto no está funcionando. No puedo seguir viviendo así», dije, con la voz quebrada mientras luchaba por contener las lágrimas. El rostro de Jaque se torció entre ira e incredulidad. «¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?». Asentí, sintiendo el peso de mis palabras. «Ya no puedo más. Necesito encontrar una manera de ser fiel a mí misma. Lo siento, pero necesito irme». La expresión en el rostro de Jaque fue un shock de confusión y furia. «¿Vas a irte así nada más?». «No me voy de ti», dije, con la voz firme a pesar de las lágrimas. «Me voy de una vida que me está haciendo perderme a mí misma». Esa noche, empacaba algunas maletas con lo esencial y me arreglé para quedarme con una amiga. La decisión no fue fácil. Sentí como si estuviera arrancando un pedazo de mi corazón, pero en el fondo, sabía que era la única manera de recuperar mi independencia y comenzar a reconstruir mi vida a mis propios términos. Mientras salía del apartamento, una extraña mezcla de alivio y tristeza me invadió. La vida que había trabajado tanto por construir se estaba desmoronando, pero en su lugar, veía una chispa de esperanza. Había dado el primer paso hacia encontrarme nuevamente, aunque significara enfrentar un futuro incierto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones.
Me mudé a un pequeño apartamento para mí, un espacio acogedor que sentía como un lienzo en blanco para un nuevo comienzo. Volví a mi trabajo como diseñadora gráfica, y mis colegas me recibieron con los brazos abiertos. Su apoyo fue como un bálsamo para mi alma, recordándome por qué había elegido este camino en primer lugar. Me entregué nuevamente a mi carrera con una pasión renovada, y mi trabajo se convirtió en una fuente de alegría y empoderamiento. Fue un alivio concentrarme solo en proyectos que me importaban, sin la presión constante de cumplir con las expectativas de alguien más. Comencé a explorar nuevos pasatiempos, pintura, caminatas, e incluso la cocina, que siempre había quedado en segundo plano. Fue emocionante redescubrir partes de mí misma que habían quedado eclipsadas por mi relación pasada. Un día, mientras estaba en una cafetería, me encontré con unos viejos amigos. Fue maravilloso reconectar con ellos, compartir historias sobre nuestras vidas. Estaban genuinamente felices de verme y curiosos sobre mis nuevos comienzos. Fue agradable compartir mi viaje y recibir su aliento, un recordatorio de que, aunque me perdí a mí misma en la relación pasada, también había ganado una nueva claridad y propósito. Meses después, Jaque se puso en contacto conmigo. Me sorprendió escuchar de él, especialmente porque no había tenido noticias desde que me mudé. Fue sincero sobre sus luchas, incluyendo la pérdida de su trabajo y sentirse perdido sin mí. Expresó el deseo de hablar y tal vez reavivar nuestra relación. Estuve tentada a reunirme con él, para ver si había alguna forma de encontrar cierre o comprensión, pero después de reflexionar sobre todo lo que había vivido, me di cuenta de que mi vida había tomado una nueva dirección. Había encontrado un sentido más fuerte de autoestima y claridad sobre lo que quería. La idea de regresar a una relación que me había causado tanto dolor parecía un paso hacia atrás. Cuando finalmente nos vimos, Jaque estaba visiblemente diferente, parecía más viejo, más agotado, y su actitud era de arrepentimiento. Se disculpó por la forma en que me había tratado, admitiendo que había cometido errores, pero mientras hablábamos, supe en el fondo que la relación que tuvimos no era algo que quisiera revivir. He cambiado mucho, dijo Jaque, su voz llena de remordimiento. Ahora me doy cuenta de cuánto te di por sentada. Lo siento por todo. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Aprecio tu disculpa, Jaque, pero he crecido mucho desde que nos separamos. Ahora estoy en un lugar diferente y necesito seguir adelante. Él asintió, entendiendo mi decisión. Lo entiendo, Maya. Espero que encuentres la felicidad que buscas. Al alejarme de esa reunión, sentí un profundo sentido de cierre. Finalmente estaba libre de las sombras de mi pasado, lista para abrazar el futuro con confianza. Había reclamado mi independencia y aprendido a valorarme de maneras que antes no lo hacía. Mi viaje de autodescubrimiento había sido desafiante, pero me había llevado a un lugar de realización personal y felicidad. La historia de mi vida había llegado a su fin, y estaba lista para escribir el siguiente capítulo, con el corazón lleno de esperanza y la mente clara sobre lo que realmente importaba para mí.